Me llamo Ramiro y tengo 81 años. Y aunque mis huesos ya no me sostienen como antes, y la memoria me juega sus trampas, hay una cosa que nunca se me ha olvidado, aunque hubiera preferido 1000 veces que el tiempo se la llevara con él. Vivo solo desde hace muchos años, en una casita modesta a las afueras del pueblo donde nací, un lugar de calles polvorientas, faroles antiguos y murmullos que no mueren, aunque los años pasen. La gente aquí me conoce, me saluda, me respeta, pero no saben nada, porque a veces uno se vuelve tan callado que los demás ya no preguntan, y así uno se va desdibujando, se convierte en un mueble más del paisaje. Pero por dentro, uno sigue ardiendo. Uno sigue llevando consigo las preguntas que nadie contesta. Y yo he vivido más de medio siglo con una sola pregunta quemándome el pecho cada noche. ¿Por qué me hicieron eso? No soy un hombre de letras, ni tengo elocuencia para decir las cosas con belleza. Pero a mi edad ya no se trata de hablar bonito, sino de hablar con verdad. Porque uno se va dando cuenta que la verdad, aunque duela, limpia. Y yo quiero limpiar esta herida antes de irme. No para que alguien me abrace ni me diga, pobrecito, sino porque hay algo que me dice que no me puedo morir con esto callado. Hay cosas que no deben quedarse enterradas, no por mí, sino por el muchacho que yo fui, aquel que amó con todo el corazón, que confió en su padre, que soñó con una vida tranquila, y que fue traicionado de la forma más cruel. Yo lo olvidé por años, lo intenté, me ocupé, trabajé, envejecí, pero él sigue ahí. Ese muchacho herido, sentado al borde de mi cama cada madrugada, mirándome con los mismos ojos de hace más de 40 años, esperando que por fin le diga algo. Hoy, por primera vez, le voy a responder. Nunca me casé de nuevo, no por falta de oportunidades. Hubo mujeres buenas que me quisieron, que me tendieron la mano, pero yo ya estaba roto por dentro, y un hombre roto no puede construir nada sobre esos escombros. Se vuelve manso, predecible, cortés, pero no vuelve a entregar el corazón. Rosario fue la única. Llegó al pueblo una tarde de junio, empapada por una tormenta repentina. Era pariente lejana de doña Trini, la que vendía hierbas en la plaza. Nadie sabía mucho de ella, solo que venía de Veracruz y que la vida le había sido dura. En aquel entonces yo tenía apenas 29 años, trabajaba con mi padre en la carpintería familiar y era un muchacho simple, de camisa remangada y manos llenas de astillas. Nunca fui galán, pero era trabajador, decente, responsable. Mi madre siempre decía que con eso bastaba para hacer feliz a una mujer, y yo le creí. Rosario era distinta. No tenía el hablar rápido de las muchachas del pueblo, ni se reía con escándalo. Era callada, y en sus ojos siempre parecía haber algo que no se decía. Me enamoré de su tristeza. Suena extraño, lo sé, pero uno a veces busca consolar en otros las heridas que también lleva dentro. Empezamos a vernos con discreción. Caminábamos después de misa, conversábamos en la plaza cuando el sol bajaba. Yo era feliz con cosas sencillas. Verla sonreír, ofrecerle una flor silvestre, escucharla tararear cuando pensaba que nadie la oía. Me costó meses reunir el valor para pedirle que fuera mi esposa.
Ella bajó la mirada. No dijo sí ni no. Solo dijo, no tengo a nadie. Yo lo tomé como un sí. Nos casamos sin fiesta, con una misa sencilla y pocos testigos. Mis padres estaban presentes, claro. Mi madre, doña Esperanza, siempre tan recta, tan comedida. Mi padre, don Silvestre, era un hombre de estampa, bigote grueso, mirada dura, voz de trueno. Era respetado por todos, aunque los más cercanos sabían que era hombre difícil, de carácter impaciente y voluntad férrea. Nunca me abrazó, nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, pero aquel día, durante la ceremonia, se acercó y me dio una palmada seca en la espalda. «Cuídala», me dijo, y eso hice. Durante los meses que estuvimos juntos, Rosario y yo intentamos construir algo parecido a un hogar. Ella cocinaba poco, pero le gustaba regar las plantas. Yo la miraba como quien cuida un vaso de cristal. No le pedía nada, solo su presencia me bastaba. Por eso, cuando desapareció, fue como si el mundo se abriera bajo mis pies. Volví una tarde de la carpintería y encontré la casa en silencio. Las ventanas abiertas, la ropa en su sitio, pero ella ya no estaba. No se llevó casi nada. Solo una muda de ropa y una fotografía nuestra que teníamos en la cabecera. Ni una carta, ni una palabra. Solo ausencia. Corrí a casa de mi madre, pensando que tal vez se había enfermado, que algo había pasado, pero nadie la había visto. Cuando le conté a mi padre, me miró fijamente, sin sorpresa. Solo dijo, «Las mujeres a veces se cansan, Ramiro». Esa frase quedó como una piedra en mi garganta. ¿Cómo que se cansan? ¿De qué? ¿De quién? Yo la traté con todo el respeto del mundo, con amor. ¿Por qué se iría sin decir nada? Los días siguientes fueron un infierno. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie decía nada de frente. Me volví un espectro que caminaba con la mirada perdida. Mi madre me traía comida, pero no comía. Dormía en la silla, esperando que la puerta se abriera. Que volviera. Nunca volvió. No entonces. No por muchos años. Lo que sí pasó, semanas después, fue que mi padre también desapareció. Una mañana, simplemente no bajó a desayunar. Su cama estaba hecha, sus cosas intactas. La camioneta que usaba para ir a la ciudad ya no estaba. Se fue como vino al mundo, sin pedir permiso, y ahí fue cuando la sospecha empezó a tomar forma. Primero un pensamiento suelto, luego una imagen, luego una certeza que me aplastó el pecho como una losa. Se fueron juntos, mi padre y mi esposa. Dos personas que significaban todo en mi vida, los dos. Uno que me dio la vida y la otra a quien se la quería entregar. Los dos me arrancaron el alma con la misma daga, y yo me quedé ahí, solo, sin respuestas, sin cuerpo que enterrar, sin lágrimas que alcanzar, solo. Hoy, después de tantos años, sigo sin entender del todo por qué. Pero hace unos días, Rosario volvió, y no volvió sola. Vino con un niño, y me dijo que era mi hermano. Y ahí entendí que el pasado no solo regresa. El pasado tiene nombre, tiene rostro, y a veces
regresa con ojos inocentes que no saben el daño que llevan consigo. Por eso hoy decido contar esta historia, porque antes de irme, quiero que el muchacho que fui escuche por fin mi voz. Rosario volvió hace 3 semanas. Yo estaba sentado en el corredor de mi casa, como lo hago cada atardecer, con mi taza de café y la vista perdida entre los naranjos secos del fondo. La tierra de esta región ya no es fértil como antes, pero yo sigo sembrando lo poco que puedo, más por costumbre que por esperanza. Fue una tarde cualquiera, sin anuncios, sin viento extraño, sin presagios, pero la vi venir por el caminito de tierra que conecta la plaza con la parte vieja del pueblo. Caminaba despacio, como quien sabe que ya no tiene dónde huir. Llevaba el cabello canoso, recogido en un moño mal hecho, un vestido gastado y una expresión que no sabría describir si me lo pidieran. No era tristeza, tampoco culpa. Era una especie de resignación callada. A su lado caminaba un niño. No tendría más de 10 años, delgadito, con el mismo gesto retraído que ella tenía cuando la conocí. Al principio no los reconocí. Fue como ver 2 fantasmas que no sabía que aún podían existir. Pero a medida que se acercaban, la silueta se fue haciendo nítida, y entonces lo supe. Supe que era ella, y algo dentro de mí se rompió de nuevo, como si todos los años que habían pasado no hubieran servido de nada. Se detuvo a unos pasos del portón sin cruzarlo. El niño, curioso, se acercó a la reja y se quedó mirando mis manos. Yo las escondí detrás de la taza, avergonzado de su temblor. Ella no dijo mi nombre. No dijo nada. Solo me miró y dejó escapar un suspiro tan largo que pareció arrastrar todos los años en un solo aliento. Me levanté con esfuerzo, sin saber si debía abrir la puerta o correr dentro de la casa. Me acerqué con pasos torpes, sintiendo que mis piernas no respondían. Cuando estuve frente a ella, lo único que pude decir fue, ¿por qué? Ella bajó la mirada y solo murmuró, no vengo a pedir nada. Solo quería verte y que conozcas a Simón. Entonces, con un gesto que todavía me eriza la piel, puso la mano en el hombro del niño y agregó, «Él es tu hermano». No sé cómo, no me desmayé en ese momento. El mundo me giró en la cabeza. Las palabras, «Él es tu hermano», se repitieron en eco, como si el viento las masticara y las escupiera de vuelta. ¿Mi hermano? ¿Ese niño, fruto de la mujer que amé y del hombre que me dio la vida? ¿Qué tipo de justicia divina permite algo así? Rosario debió notar el temblor en mis labios, porque se apresuró a decir que no venía por dinero, ni por ayuda, ni por redención, solo por paz. Yo no sabía si golpear la reja, si gritar, si reírme como un loco. No hice nada. Me quedé en silencio. El niño estiró su manita, como queriendo tocarme, y yo retrocedí instintivamente. No porque él me diera miedo, sino porque su inocencia me dolía más que cualquier castigo. Rosario dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo asentí, aún sin poder pronunciar palabra. El niño se sentó en la banqueta de piedra frente a la casa y nosotros entramos. Mi casa es pequeña, 2 cuartos y una cocina, todo de adobe viejo y techos bajos. Nos sentamos en la mesa, donde he comido solo durante décadas.
Rosario miraba a su alrededor con ojos húmedos, como si el tiempo no hubiera pasado. Yo no podía quitarle los ojos de encima, no porque aún la amara, no con ese amor de juventud, sino porque su presencia era como una llave que abría cada herida no cerrada. Comenzó a hablar despacio. Me dijo que mi padre la buscó durante semanas después de que ella se fue, que la encontró en la ciudad, viviendo con una prima, que le ofreció protección, techo, comida. Ella dudó, me jura que dudó, pero no tenía a nadie, no tenía recursos, y mi padre le prometió el cielo. Dijo que la entendía, que yo había sido frío, que ella merecía más. La envolvió, la convenció, le ofreció una casa en otro estado, un nuevo nombre, una nueva vida. Ella aceptó, se fue con él, y durante años vivieron como pareja, lejos sin decirle a nadie. Me dijo que se sentía como una prisionera, pero no en cadenas físicas, sino en cadenas hechas de miedo y dependencia. Él la controlaba, decidía todo, incluso cuando nació Simón, no le permitió registrarlo con su apellido, por miedo a que alguien sospechara. Vivieron de forma nómada, mudándose de pueblo en pueblo, hasta que él enfermó. Y murió hace 2 años. Cuando escuché eso, algo dentro de mí se liberó. No fue alegría, no fue venganza. Fue como si un peso enorme se soltara del pecho y dejara solo vacío. Rosario lloró. Me dijo que sabía que había destruido mi vida, que nunca quiso herirme, que pensó que estaba eligiendo lo menos doloroso. Yo no respondí. Me limité a observar sus manos, ahora arrugadas, llenas de manchas de tiempo, y me pregunté cómo pude haber amado a esa mujer con tanta intensidad. Me dijo que Simón no sabe la historia completa, solo que su padre murió y que quería que conociera a su hermano mayor, al menos una vez. Me pidió solo eso, no que lo cuidara, no que lo aceptara, solo que lo viera, que supiera que existe, y se quedó en silencio. Yo también. No podía hablar, porque en ese momento me di cuenta de algo más, que no había una sola palabra en el mundo que pudiera devolverme lo que perdí. Ni el amor de ella, ni la figura de mi padre, ni los años que pasé viviendo como un fantasma. Nada, pero aún así no la eché de mi casa. Le serví un café, ella lo bebió en silencio, como si fuera un acto sagrado, y luego se fue. Me dejó con el niño en la banqueta y una frase clavada en el corazón. Él es tu hermano. Desde ese día, Simón viene a veces. Se sienta en la sombra del árbol frente a la casa. Me mira con ojos grandes, como esperando que le diga algo. No sabe quién soy realmente. Solo sabe que soy Ramiro, el hombre al que su madre quiso presentar. Me trae piedritas, me muestra bichos que encuentra en el jardín. Yo lo escucho. A veces le doy un pan, una fruta. No le hablo mucho, no porque no quiera, sino porque no sé cómo. ¿Cómo se habla con un niño que es fruto de la traición más grande que uno ha vivido? ¿Cómo se le dice hola sin que esa palabra te desgarre por dentro? Rosario no ha vuelto. Me dijeron que se fue a vivir con una hermana a otro estado. Me dejó a Simón por unas semanas,
para que se conozcan, dijo. Yo no sé qué hacer. No tengo odio por el niño, pero tampoco puedo fingir que no duele. Él es sangre de mi sangre, pero también es el símbolo de lo que perdí. Cada vez que lo miro, me veo a mí mismo a los 20, soñando con un futuro que nunca llegó. Y me pregunto si algún día podré perdonarla. No a Rosario, a mí, por no haber sido más valiente, por no haber hecho más preguntas, por haber amado tanto a quienes menos lo merecían. Y aquí estoy, escribiendo esto porque ya no puedo callar, porque el regreso de Rosario fue la última grieta que necesitaba este corazón para que todo se cayera. Porque uno puede vivir con dolor, pero no con silencio. Y si yo tengo que irme pronto, quiero que al menos alguien escuche esta historia, porque no hay peor castigo que ser olvidado por aquellos a quienes diste todo. Y porque a veces, cuando el pasado vuelve a tocar tu puerta, no trae respuestas. Trae niños con ojos limpios y nombres que nunca esperaste tener que pronunciar. Rosario y yo no nos casamos por impulso ni por capricho. Nos casamos porque en aquel momento los dos necesitábamos un refugio. Ella venía de lejos, de un pasado del que hablaba poco, con apenas una maleta y un puñado de silencios. Yo tenía mi oficio, una casa que construí con mis propias manos al fondo del terreno de mis padres, y la determinación de empezar una familia sencilla, honesta, en la que pudiera dar lo que nunca había recibido del todo. Porque aunque mi padre era un hombre de respeto en el pueblo, nunca fue un hombre de afecto. Y mi madre, aunque buena, vivía en una sombra perpetua que él mismo se encargaba de mantener sobre ella. Tal vez por eso yo amé a Rosario con tanta entrega, porque vi en ella la misma necesidad de ternura que tenía yo. Y me dije que juntos podríamos reconstruirnos. Los primeros meses fueron tímidos, pero dulces. Nos acostumbramos a vivir juntos como dos personas que aprenden a caminar de nuevo. Yo me levantaba temprano, preparaba el café, salía a trabajar a la carpintería y volvía siempre con algún detalle. Un pan dulce, una flor silvestre, un libro usado. Rosario no hablaba mucho, pero me escuchaba, y cuando reía, que era raro pero posible, su risa era como una luz tenue que por un momento iluminaba toda la casa. No teníamos lujos, pero teníamos una calma que para mí era suficiente. O eso creía. Mi padre, don Silvestre, siempre fue una figura grande, física y moralmente. Donde él estaba, nadie se atrevía a interrumpir. Su voz era de las que no se repetían 2 veces. Había levantado con sus manos el taller que ahora compartíamos, y aunque en teoría yo ya me encargaba de los pedidos y del trato con los clientes, él seguía apareciendo con frecuencia, dando órdenes sin pedir permiso. Rosario y él nunca se habían llevado mal, pero desde el inicio hubo algo en su manera de mirarla que me incomodaba. Al principio lo atribuí a mis inseguridades. Pensé que era una exageración mía, fruto del miedo a perder lo poco que había logrado construir. Pero con el tiempo, esas miradas empezaron a durar un poco más de lo normal, y a veces, cuando entraba a la casa sin hacer ruido, los encontraba hablando bajo en la cocina, con una familiaridad que me dejaba un sabor amargo. Nunca vi nada que pudiera señalar como prueba, pero el cuerpo sabe, y el alma también. Una tarde,
después de una jornada particularmente agotadora en el taller, regresé a casa antes de lo habitual. El cielo estaba cubierto de nubes y una llovizna ligera caía sobre los techos de zinc. Abrí la puerta sin anunciarme y escuché risas en la sala. Eran de Rosario y de mi padre. Estaban tomando café, sentados uno frente al otro, y él le contaba algo que la hizo reír con una soltura que nunca había tenido conmigo. Me quedé un segundo mirando desde la entrada, sin que me vieran, y sentí una punzada de algo que aún no sabía nombrar, pero que luego reconocería como traición en gestación. Cuando entré, ambos se sobresaltaron. Mi padre se levantó como si lo hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Rosario, en cambio, me miró con culpa. No con miedo, ni con vergüenza, con culpa. De esas que se sienten cuando uno hace algo que no puede deshacer. No dije nada. Me serví mi café, fingí que todo estaba bien, pero esa noche dormí de espaldas a ella, con la sensación de que algo dentro de mí se había quebrado sin hacer ruido. Al día siguiente, Rosario actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó qué quería de almuerzo, si debía lavar mis camisas, si quería acompañarla al mercado. Yo respondí con monosílabos. La desconfianza, una vez que se instala, empieza a pudrir todo desde adentro. Cada palabra se vuelve sospechosa. Cada gesto se analiza con lupa. Empecé a notarla más distraída, más lejana. Se peinaba con más esmero, usaba el perfume que antes solo usaba en fechas especiales. Me decía que salía a caminar, pero volvía con los ojos húmedos y las manos vacías. Intenté hablarlo con mi madre. Ella siempre había sido silenciosa, pero ese día, al mencionarle mis sospechas, bajó la mirada y me dijo algo que me dejó sin aliento. Las mujeres, Ramiro, no se alejan solas. Alguien las empuja, a veces con gestos, a veces con olvidos, a veces con amor envenenado. No me explicó más, pero lo entendí. Ella también había vivido toda la vida junto a un hombre que la redujo a sombra, y quizás veía en Rosario un reflejo de sí misma, pero con una salida que ella nunca se atrevió a tomar. Las cosas no mejoraron. Rosario empezó a evitarme, con una delicadeza que dolía más que cualquier pelea. Dormíamos juntos, pero ella se daba vuelta en la cama apenas apagaba la lámpara. Cuando hablábamos, eran frases necesarias, mecánicas. Su sonrisa desapareció, y yo empecé a sentir que vivía con una desconocida. Lo más doloroso no era su silencio, sino que yo mismo empezaba a guardar el mío. Ya no le contaba cómo me había ido en el taller, ni le leía en voz alta los pasajes del periódico que me parecían curiosos. Me fui apagando como una vela en una habitación sin oxígeno. Un día vi algo que terminó por confirmar lo que ya intuía. Estaba arreglando unas bisagras viejas en el galpón cuando encontré una caja de madera con objetos de Rosario. Cartas sin remitente, una fotografía doblada en la que aparecía mi padre en su juventud y una libreta con anotaciones que no tenían sentido para mí. Pero lo que me hizo temblar fue una servilleta manchada de lápiz labial, con una frase escrita de su puño y letra. A veces uno confunde el refugio con el amor. Me senté en el suelo, con las bisagras oxidadas en una mano y la servilleta en la otra, y lloré.
Por primera vez en muchos años, lloré como un niño que descubre que el mundo no es justo, ni noble, ni siquiera lógico. Desde ese día, empecé a prepararme para perderla. Dejé de preguntarle dónde iba. Dejé de intentar que se quedara a conversar. Me convertí en un testigo de mi propio abandono. Ya no era su esposo. Era apenas un habitante más de esa casa que empezó a enfriarse sin que nadie abriera las ventanas. Lo más triste es que, aún así, yo la seguía amando. No con la pasión de los primeros días, sino con esa forma callada que tiene el amor cuando ya sabe que no será correspondido. La amaba incluso mientras sentía que me estaba dejando. La amaba porque era lo único que me quedaba. Un sábado, mi padre no vino al taller. Era raro, porque aunque ya no trabajaba tanto como antes, solía aparecerse al menos un rato para supervisar o dar instrucciones. Fui a su casa, pero no lo encontré. Mi madre dijo que había salido temprano, sin decir a dónde iba. Lo mismo ocurrió el domingo y el lunes. Rosario tampoco parecía preocupada. Cuando le pregunté si sabía algo, dijo que no, sin mirarme a los ojos. La tensión en mi pecho creció como un incendio. Fue entonces cuando todo se volvió claro. No es que mi padre se hubiera alejado, es que se estaba yendo. Y no lo hacía solo. Una semana después, Rosario desapareció, y con ella, mi padre. Sin despedidas, sin cartas, sin palabras, solo la ausencia repentina de los dos pilares sobre los que había construido mi vida. Mi madre, al enterarse, se sentó frente al altar de la casa y se quedó ahí en silencio toda la tarde. Yo salí a caminar, crucé el pueblo de punta a punta, como si creyera que los encontraría en algún rincón, como si el amor que les di tuviera el poder de hacerlos regresar. Pero no fue así. Nunca regresaron. No en ese momento. Solo quedó el eco de lo que no se dijo, y un silencio que hasta el día de hoy me acompaña, como una sombra que no entiende de amaneceres. Durante muchos años me aferré a la versión cómoda de los hechos. Me dije a mí mismo que Rosario se había ido porque no era feliz, que mi padre la había seducido con su labia antigua y su promesa de una vida más fácil, que yo, sin querer, la había sofocado con mi necesidad de afecto, con mi esperanza infantil de construir un hogar que compensara todos mis vacíos. Era más fácil pensar así. Era más fácil culpar al destino, o al silencio, o a la mala suerte, que mirarse al espejo y aceptar que uno fue reemplazado sin siquiera haber sido escuchado. Pero el regreso de Rosario, con ese niño que decía ser mi hermano, vino a romper todo lo que había intentado reconstruir dentro de mí. Porque no solo me robaron una esposa, me borraron del mapa de su historia, me sacaron de la ecuación, vivieron su vida, criaron a su hijo, construyeron una familia sobre las cenizas de la mía, y nunca, ni una sola vez, pensaron en mirar hacia atrás. Rosario volvió con arrugas y pasos lentos, pero también con una calma que yo no entendía. No era la paz del arrepentido, era la calma de quien ya no espera castigo. Y eso fue lo que más me dolió, porque mientras yo pasé 4 décadas masticando mi vergüenza en silencio, evitando las miradas del pueblo, renunciando a cualquier posibilidad de rehacer mi vida por miedo a parecer débil, ellos siguieron adelante, como si yo no hubiera existido,
como si todo lo vivido conmigo no hubiese sido más que una pausa antes del verdadero comienzo. Y lo peor es que, en el fondo, parte de mí temía que eso fuera verdad, que yo solo hubiera sido un peldaño, un eslabón débil, algo necesario pero prescindible. Esa conciencia me cayó encima como un derrumbe. Me di cuenta de que todo este tiempo no fue el abandono lo que me rompió. Fue la indiferencia, la posibilidad de que dos personas que significaban el centro de mi mundo pudieran continuar su vida sin una sola sombra de mí. Yo, que cada noche dormía abrazado a la almohada donde Rosario dejó su perfume. Yo, que no podía pasar por la plaza sin ver el banco donde ella y yo nos tomábamos la mano. Yo que nunca me atreví a tirar las cartas que escribí y nunca envié. Yo vivía atrapado en un duelo solitario, mientras ellos tejían un hogar sin mirar atrás. La injusticia no estaba en la traición, sino en el olvido, en la forma en que borraron mi nombre de sus memorias, en cómo lo pronunciaron solo ahora, después de que la vida los empujó a regresar no por elección, sino por necesidad. Esa noche, después de que Rosario se fue y Simón quedó dormido en el catre que tengo junto a la cocina, me senté en la mecedora que fue de mi madre y me permití llorar de nuevo. No como el joven herido que fui, sino como el anciano que ya no quiere guardar más. Lloré por mí, por mi madre que murió sin entender por qué su marido desapareció, por los años que viví escondiéndome de mí mismo, pero sobre todo, lloré por ese niño que dormía en mi casa, ajeno a la tragedia que lo rodeaba, sin saber que su existencia era el recordatorio más vivo de lo que se me quitó. Porque Simón no tiene culpa. Él no eligió nacer. Él no sabe que cada vez que me sonríe, siento que el corazón se me parte en dos. Fue esa noche también que tuve una de esas revelaciones que solo llegan en el silencio más hondo, cuando el mundo duerme y uno se enfrenta a su propia alma. Entendí, sin rodeos, que toda mi vida había girado en torno a la idea del castigo. Me negué a ser feliz porque pensé que debía pagar por haber sido ingenuo. Rechacé el cariño de otras mujeres porque sentía que no lo merecía. Me alejé de amigos, me encerré en esta casa, me convertí en una figura amable pero distante en el pueblo. Todo porque, en el fondo, creía que si yo no había sido suficiente para que Rosario se quedara, entonces no valía la pena ser querido por nadie. Y ese pensamiento, por años, fue el que me mantuvo respirando pero sin vivir. Pero esa noche vi las cosas de otro modo. Vi que el error no fue amar. El error fue callar, fue ceder, fue aceptar el abandono como un juicio. Yo no elegí que me traicionaran. No elegí ser el hijo ignorado ni el esposo reemplazado. Pero sí elegí guardar silencio. Sí elegí la vergüenza por encima de la dignidad. Y ahí entendí algo que me avergonzó más que cualquier traición, que yo me castigué más de lo que ellos pudieron castigarme, que me negué la vida, que viví a medias por miedo a volver a sentir, y que nadie vino nunca a sacarme de ese encierro porque ni yo mismo pedí ayuda. Miré a Simón dormir y me pregunté si él alguna vez sabría la verdad. Si un día Rosario le contaría quién fue su padre, quién fui yo, si entendería que su existencia fue el producto de una historia donde yo solo fui el capítulo eliminado.
Me pregunté si podría algún día verlo sin que me doliera, si podría, de algún modo, ser parte de su vida, no como hermano, ni como tío, ni como figura paterna. Tal vez solo como un hombre que, después de perderlo todo, decidió no seguir perdiendo. Porque si algo había aprendido en ese momento, es que la vida no devuelve lo que te quita, pero sí te ofrece la posibilidad de dejar de entregarte voluntariamente al vacío. Desde entonces he intentado hablar con él. Me cuesta. Mi voz tiembla. Mi alma se resiste. Pero lo escucho. Lo observo. Me cuenta de la escuela, de los dibujos que hace, de una canción que aprendió en la televisión. Me muestra las piedras que recoge en el camino, me ofrece las semillas que guarda en el bolsillo. Tiene los ojos de Rosario, pero hay algo más, algo mío, no de sangre, no biológico, sino espiritual. Algo que me conecta con él de una forma que no sé explicar. A veces, cuando él sonríe, me viene una imagen de mi infancia, de cuando yo tenía su edad y creía que el mundo era justo, y en ese momento, por breve que sea, dejo de sentir rencor. Esa fue mi realización. El punto exacto en que entendí que seguir odiando era seguir sirviendo la mesa para dos fantasmas, que vivir esperando que Rosario o mi padre volvieran a pedirme perdón era como esperar que llueva en tierra reseca, que el perdón no sirve de nada si uno no se lo ofrece primero a sí mismo. Yo no iba a recuperar los años perdidos, ni el amor, ni la dignidad herida, pero podía recuperar el derecho a vivir sin esa sombra. Podía reconstruirme, no como el hombre que fui, sino como el que elijo ser en lo que me quede de vida. Desde ese día, Simón se ha vuelto parte de mi rutina. A veces juega en el patio mientras yo corto madera. Me mira trabajar y me hace preguntas sobre herramientas, sobre el olor del aserrín, sobre los nombres de los árboles. Yo le respondo con torpeza, pero con verdad. Y en cada palabra que compartimos, siento que algo dentro de mí se ablanda. No sé cuánto tiempo estará aquí. No sé si Rosario volverá a buscarlo o si desaparecerá otra vez. Pero mientras él esté, intentaré no repetir con él lo que otros hicieron conmigo. Borrar, ignorar, hacer como si no existiera. No puedo ser su hermano, no quiero, pero quizás, sin pretensiones, puedo ser alguien que no lo lastime. Y eso, después de tanto tiempo, es más de lo que creí que podría ofrecerle a nadie. Cuando uno llega a cierta edad, comienza a darse cuenta de que el tiempo no sana nada por sí solo. El tiempo solo cubre las heridas con capas de polvo. Las encierra en habitaciones oscuras de la memoria, donde uno cree que ya no hacen daño. Pero basta con que entre una ráfaga de aire, una palabra dicha en el momento preciso, una mirada fugaz o un regreso inesperado, para que esas heridas se reabran con una furia que no sabíamos que aún nos habitaba. Así fue para mí con el regreso de Rosario y la revelación de Simón. No fue solo volver a vivir el dolor del abandono. Fue descubrir que la historia que me había contado durante todos estos años no era cierta, que la versión que me había repetido para no enloquecer era apenas una tapadera frágil sobre un abismo mucho más profundo. Y ahora, ese abismo se me había abierto a los pies y me pedía, sin compasión,
que lo mirara de frente. Al principio, traté de mantener la calma. Me repetía que ya era tarde para cambiar nada, que el pasado era intocable, que lo único que podía hacer era resistir. Pero lo cierto es que por dentro me desmoronaba. Mis días empezaron a llenarse de preguntas sin respuesta, de silencios más largos que los habituales, de insomnio y recuerdos punzantes. Volví a soñar con escenas de mi juventud, pero en esos sueños Rosario nunca se iba, nunca me dejaba. Eran sueños crueles porque me devolvían la imagen de la felicidad que nunca tuve y que ahora sabía que jamás podría reconstruir. Me levantaba con el corazón apretado, con la boca seca, con una sensación de pérdida que era más fuerte que nunca. Simón seguía viniendo a casa. A veces pasaba horas jugando en el patio, recogiendo hojas secas, hablando solo con los bichos que encontraba entre las grietas de las paredes. Yo lo observaba desde la ventana, con una mezcla de ternura y dolor. Veía en él a ese niño que yo podría haber tenido si Rosario se hubiera quedado, si la vida no me hubiera dado la espalda de esa forma tan grotesca. Pero también lo veía como un recordatorio viviente de lo que se me arrebató. Me dolía su risa, me dolía su inocencia, me dolía que no supiera nada y que aún así fuera parte de todo. Una tarde, mientras él jugaba con una rama que usaba como espada, me preguntó si yo había tenido hijos. Me quedé congelado. No supe qué decirle. Le respondí que no, que Dios no me había dado esa suerte. Él me miró con ojos grandes y dijo: «Pero si fueras mi papá, creo que estarías orgulloso de mí». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No supe si sonreír, si llorar, si abrazarlo o alejarme. Lo único que pude hacer fue decirle que sí, que claro que estaría orgulloso. Y luego me encerré en el baño a llorar como un niño, porque ese pequeño, sin saberlo, había tocado la fibra más sensible de mi alma. La presencia de Simón fue removiendo cosas que yo creía muertas. Me obligó a volver a ver a mi madre, aunque ya hacía años que había fallecido. Me obligó a recordar cómo fue su vejez, su lento apagarse después de la desaparición de mi padre. Ella nunca volvió a sonreír del todo. Siguió cocinando, regando sus plantas, asistiendo a misa los domingos, pero se volvió más callada, más ausente. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara que Silvestre apareciera por el camino con alguna excusa, alguna mentira más. Murió en su cama, una noche de noviembre, sin hacer ruido, sin dejar cartas ni últimas palabras. Pero yo supe que se fue con esa herida aún abierta, y me duele pensar que no hice lo suficiente para aliviar su pena. Me encerré tanto en mi propio dolor, en mi propia vergüenza, que olvidé que ella también había sido traicionada, también había sido abandonada. Y ahora, al ver a Simón corretear por el mismo patio donde mi madre solía tender la ropa, sentí que todo se mezclaba. Las generaciones, los errores, los silencios. Un día, Rosario volvió a la casa. Dijo que venía a recoger a Simón, que ya tenía un lugar donde quedarse en otra ciudad, que no quería molestarme más. Pero en su voz había algo que no había escuchado antes. No era culpa. No era lástima, era una especie de cansancio final,
de derrota silenciosa. Se sentó en la cocina, donde solíamos tomar café cuando aún éramos marido y mujer, y me dijo que Silvestre había cambiado con los años, que se volvió más celoso, más autoritario, más duro, que a veces la hacía sentirse como si fuera su prisionera, que llegó un momento en que ya no distinguía si lo quería o si simplemente tenía miedo de dejarlo. Me confesó que quiso volver muchas veces, pero que le daba vergüenza, que pensó que ya no había lugar para ella aquí. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir, no porque no tuviera cosas que decirle, sino porque no sabía por dónde empezar. Lo que ella me decía no borraba el dolor, pero sí lo explicaba de otra manera. Me hacía ver que su abandono no había sido una huida hacia la libertad, sino hacia otra jaula. Que el hombre que fue mi padre también la había usado, también la había dominado. Y eso, aunque no justificaba nada, me hizo verla de otra forma. Rosario me pidió que cuidara de Simón unos días más, mientras ella resolvía unas cosas. No me lo pidió con exigencia, sino con una tristeza que no podía fingirse. Yo acepté, no por ella, sino por el niño, porque en ese momento ya no podía negar que Simón había despertado algo en mí. No sé si era cariño, compasión o un instinto que creí extinguido, pero sabía que no podía dejarlo solo, que no podía repetir con él lo que mi padre hizo conmigo, desaparecer. Así que me quedé con él, y durante esos días algo empezó a cambiar en mi interior. Volví a la carpintería. Le mostré cómo se lija una tabla, cómo se mide, cómo se clavan los clavos con cuidado para que la madera no se parta. Él miraba con atención, con esa curiosidad limpia que solo tienen los niños. Me hacía preguntas, me pedía que le contara historias, que le explicara cómo funcionaban las herramientas. Y yo, sin darme cuenta, empecé a hablar más, a reír más, a sentirme útil. No como maestro, no como figura paterna, sino simplemente como alguien que compartía lo que sabía con otro ser humano. Rosario venía cada tanto, traía comida, ropa limpia, se quedaba poco, se notaba que le costaba estar allí, que la casa la golpeaba con recuerdos que no quería enfrentar. Pero no se lo reprochaba. Yo también sentía esa carga. Pero la diferencia es que yo ya no podía huir. Ella sí. Una tarde, Simón me preguntó si podía quedarse a vivir conmigo. Dijo que conmigo se sentía tranquilo, que le gustaba el olor de la madera, que quería aprender a construir cosas. Me tomó por sorpresa. No supe qué decirle. Le acaricié el cabello y le dije que eso no dependía solo de mí. Pero esa noche me quedé despierto, pensando en lo que significaría tenerlo conmigo, en cómo se vería la casa con su risa cada día, en cómo sería volver a tener compañía en la mesa, en el patio, en las tardes lentas de domingo. Y por primera vez en muchos años sentí miedo. Miedo real. Miedo a encariñarme, a necesitarlo, a volver a ser abandonado. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el amor no es solo ternura, también es riesgo, también es miedo. Y yo no sabía si, a mi edad, podía permitirme otro golpe. Pero también entendí que ya no podía seguir viviendo como hasta ahora, que el silencio me había secado por dentro, y que Simón, sin proponérselo,
había regado una parte de mí que creía muerta. Así que decidí intentar. Decidí abrir la puerta, aunque fuera un poco, porque si la vida me estaba dando esta oportunidad, tal vez era porque aún tenía algo que ofrecer, y porque, aunque no pudiera borrar el pasado, tal vez aún podía escribir un final distinto. Rosario volvió una noche de tormenta, como aquella primera vez que llegó al pueblo, empapada de silencios y secretos. El cielo estaba tan negro que ni la luna se atrevía a asomarse. La lluvia caía con furia sobre los tejados, y yo estaba en la cocina, pelando unas papas mientras Simón dibujaba en la mesa con lápices viejos que le había encontrado en un cajón. El viento silbaba entre las rendijas y por un instante sentí que algo se aproximaba, algo que no era el temporal ni el frío de junio. Era esa intuición antigua, ese sexto sentido que se despierta cuando uno ya ha vivido lo suficiente para reconocer el momento exacto en que algo está por romperse para siempre. Entonces sonó la puerta. Simón corrió a abrir, entusiasmado, pensando que traía su cuaderno de escuela que se había quedado con Rosario. Pero cuando abrió, se quedó en silencio. No corrió a abrazarla. Solo la miró, y ella también se quedó quieta, con los ojos llenos de agua, aunque no supe si era por la lluvia o por lo que venía a decir. Entró sin pedir permiso. Yo no me levanté de la silla. La vi empapada, con la ropa pegada al cuerpo, con una expresión que parecía mezclar miedo, culpa y una decisión tomada. Se sentó frente a mí y tomó aire. Simón se quedó de pie, como si intuyera que lo que iba a decir no era algo que debía oír jugando. Rosario me miró, bajó los ojos y dijo: «Me voy, pero esta vez me voy sola». No entendí de inmediato. Me explicó que había conseguido un trabajo en el norte, que una amiga le ofrecía techo, que no podía llevarse a Simón, que no tenía con qué mantenerlo, que el niño necesitaba algo mejor, más estable, más limpio que la vida que ella podía darle. Me dijo que había pensado mucho, que había dudado cada noche, pero que después de vernos juntos, después de ver cómo Simón florecía en este ambiente, había comprendido que lo mejor era dejarlo conmigo, que no tenía derecho a arrastrarlo en sus errores, que no quería repetir con él lo que ya había hecho conmigo. Yo la escuchaba sin moverme, sin interrumpirla, sin respirar casi. Rosario, la mujer que me abandonó, la que formó una familia con mi padre, la que desapareció sin una carta, ahora me pedía que cuidara del hijo de ambos. Me estaba dejando un niño que era el símbolo de mi desgracia, pero también el único pedazo de vida que había entrado en esta casa en décadas. Me lo dejaba como quien entrega un testamento, como quien reconoce que ha fallado y busca, aunque tarde, reparar lo que ya no se puede remendar. Me preguntó si podía quedarse a dormir esa noche, que al amanecer se iría en el primer bus, que no quería despedirse de Simón, que prefería que él creyera que fue un viaje corto, y yo, que tantas veces imaginé este momento, que tantas noches deseé gritarle todo lo que me dolía, que soñé con rechazarla, con escupirle en la cara el desprecio acumulado. Simplemente asentí. Le dije que podía quedarse. Preparé una colchoneta en la sala y me encerré en mi cuarto. No dormí, no por rabia, sino por la enorme tristeza de saber que el círculo se cerraba, no con justicia, sino con resignación.
Rosario se iría como siempre, en silencio, de madrugada, dejando atrás su caos, su vacío, su historia a medias. Pero esta vez me dejaba algo. Me dejaba a Simón, y yo tenía que decidir si ese niño sería otra herida o una esperanza. Antes del amanecer, escuché el crujir de la puerta. Me levanté, salí al corredor y la vi con una mochila al hombro, mirando por última vez el interior de la casa. Nos miramos. No había odio. No había rencor. Había dos ancianos rotos, enfrentados a los restos de una vida que nunca fue lo que soñaron. Le dije que cuidara de sí misma. Ella solo asintió. Se acercó a mí y sin pedir permiso, me abrazó. Fue un abrazo seco, sin promesas, sin perdón, solo humano. Luego se fue, perdiéndose bajo la llovizna que aún caía. Simón dormía. No supo que esa fue la última vez que vería a su madre. Ese día, cuando él despertó, me preguntó si íbamos a la carpintería. Le dije que sí. Me miró y sonrió. No preguntó por Rosario. No mostró angustia, como si ya lo supiera, como si los niños, con su intuición aguda, comprendieran las cosas sin necesidad de palabras. Fuimos al taller. Le enseñé a lijar una tabla. Me contó un sueño que había tenido. Reímos. Por un momento sentí algo parecido a la paz. Por primera vez en muchos años, sentí que el mundo no era solo un lugar de pérdidas. Sentí que quizás aún podía construir algo, aunque fuera con las piezas rotas del pasado. Desde aquella madrugada en que Rosario se fue sin decirle adiós, no he vuelto a recibir noticias de ella. No llamó, no escribió, no mandó a nadie a preguntar por el niño. Supongo que, fiel a su forma de hacer las cosas, decidió cortar con el pasado sin mirar atrás, dejarlo todo como una habitación cerrada que no se vuelve a pisar. No la juzgo, al menos no como antes. Ahora entiendo que hay personas que solo saben desaparecer, que no nacieron para quedarse, que no saben cómo sostener vínculos cuando duelen, y que por eso huyen, a veces incluso de sí mismas. Rosario era una mujer rota, y aunque rompió muchas cosas en el camino, también se rompía a sí misma con cada decisión. Aceptar eso me costó una vida entera, pero lo acepté. Porque si no lo hacía, seguiría odiándola, y yo ya no tengo tiempo para alimentar odios. Simón se quedó conmigo. Al principio pensé que sería temporal, que Rosario volvería arrepentida o que alguien de su familia vendría a buscarlo. Pero pasaron los días, las semanas y luego los meses, y Simón seguía aquí, creciendo como crecen los árboles pequeños que nadie sembró con intención, pero que se aferran a la tierra con una fuerza silenciosa. Empezó a llamarme tío, por iniciativa propia. Yo no lo corregí. Nunca le dije la verdad. Nunca le conté quién fue su padre, ni lo que su madre hizo conmigo, ni el dolor que su existencia trajo al inicio. Porque entendí que ese niño no tenía por qué cargar con el fango que los adultos dejan atrás. Él no pidió nacer, no pidió este pasado, y por eso merece un presente distinto. Lo llevé a la escuela, le compré sus útiles, le preparé sus comidas, lo llevé al médico cuando tuvo fiebre, lo abracé cuando tuvo pesadillas. Fui descubriendo que dentro de mí aún quedaba capacidad de cuidado, de ternura, de compromiso.
Lo más extraño fue que no lo hice como si se tratara de una obligación o de una penitencia, sino como quien descubre en el otro una razón para seguir abriendo los ojos cada mañana. Simón no fue mi salvación ni mi redención, fue mi compañía. Su presencia fue llenando esos vacíos que el silencio había horadado con el paso de los años. Me devolvió el sonido de la risa en esta casa, el calor de unas manos pequeñas que buscan ayuda, el murmullo de la vida cuando alguien te espera del otro lado de la puerta. Algunos en el pueblo murmuraron al principio que cómo era posible que yo, después de lo que me hicieron, aceptara criar al hijo de ellos, que cómo no lo había devuelto, que cómo podía soportarlo bajo mi techo. Yo los escuchaba sin responder, porque nadie, salvo Dios, sabe lo que uno carga adentro. Nadie sabe lo que significa vivir décadas en el abandono, el sabor del café sin compañía, la quietud de una mesa donde solo se sienta el polvo, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a opinar sobre cómo uno decide sobrevivir. Yo elegí vivir con Simón no por nobleza ni por perdón, sino porque no quise repetir la historia. No quise que él creciera como crecí yo, preguntándose por qué nadie se quedó, por qué nadie fue capaz de mirarlo a los ojos y decirle, «Aquí estoy, ¿no te vas a quedar solo?» Los años pasaron más rápido de lo que pensé. Simón ya no es el niño tímido que jugaba con piedras y lombrices en el patio. Ahora es un joven alto, con una mirada que mezcla curiosidad y madurez, con una sensibilidad que me hace pensar que algo mío sí se le pegó. Trabaja conmigo en la carpintería, tiene talento para los detalles, y aunque aún no sabe si quiere seguir ese camino, me gusta verlo ensuciarse las manos, medir, cortar, construir. No hablamos mucho del pasado, pero entre nosotros hay un entendimiento callado, una complicidad que no necesita muchas palabras. A veces me trae un mate mientras trabajo. Otras veces solo se sienta conmigo a mirar el cielo desde la banca de afuera, y en esos momentos siento que la vida, a su manera imperfecta, me regaló algo. No lo que yo soñé, no lo que pedí, pero algo valioso, algo digno. Ahora, ya con el pelo completamente blanco, con los huesos que crujen al levantarme y con los días más cortos que nunca, pienso en todo lo que fue, en la juventud que perdí esperando un regreso que no valía la pena, en la madre que se fue con el corazón roto, en el padre que me enseñó a desconfiar, en Rosario, que me amó a medias y huyó cuando más la necesitaba. Y no hay rencor. Lo repito de verdad, ya no hay rencor, porque entendí que no hay castigo más grande que mirar atrás y saber que desperdiciaste tu vida odiando. Y yo no quiero eso para mí. No quiero eso para Simón. Quiero que él sepa que, a pesar de todo, puede construirse una vida honesta, que no está atado al barro de sus orígenes, que puede ser luz, aunque nació entre sombras. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo. A veces siento que el cuerpo me da señales, como quien avisa que el viaje se acerca a su fin. Pero no tengo miedo, porque al menos me voy en paz. Porque hablé, porque conté mi historia, porque no me la tragué como mi madre, porque pude tomar ese dolor y transformarlo en algo más que silencio.
Y si alguien algún día lee esto o lo escucha, quiero que sepa que siempre hay una opción, que uno puede elegir no repetir, que uno puede ser el final digno de una cadena de errores. Yo no fui un héroe, no fui fuerte todo el tiempo. Lloré, me quebré, maldije a Dios muchas noches, pero me quedé. Y quedarse, a veces, es el acto más valiente de todos. Simón me espera ahora en la mesa, con pan recién hecho y un cuaderno abierto. Quiere que le ayude a terminar una maqueta. Me llama tío, como siempre. Y yo sonrío, porque ya no me importa cómo me llama. Lo único que importa es que me llama. Y yo, por fin, tengo una razón para responder.